Hola, hola, buenas tardes para todos y para todas. Soy Nelia Costa, su amiga de su canal de YouTube Salud a la Carta. Y hoy estoy aquí súper feliz. Para mí es un día muy especial. ¿Por qué? Pues porque tengo a una invitada que ocupa un lugar muy importante en mi corazón. Aquí está, se las presento. Es mi hija Carla. Mi hija Carla no vive aquí en Estados Unidos como yo, vive en México. Ella es médico cirujano y ahora está haciendo la especialidad en ginecología y obstetricia. Ha venido a visitarme, pero le he pedido que comparta un poquito de su tiempo con todos nosotros en lo que se refiere a los temas de sanidad que tantos quebraderos de cabeza está trayendo a la humanidad. Hemos preparado una pequeña presentación que se titula "Es mejor o más vale prevenir que curar". Eso es así, más vale prevenir que curar, pero no quiero ser yo quien llene de argumentos esta presentación tratando de convencerles de por qué es mejor prevenir que curar. Yo prefiero que una persona que es profesional de la salud, que está metida, digamos que en toda la maquinaria de sanidad que está establecida oficialmente en este mundo y con los conocimientos típicos de ese entorno, prefiero que ella sea la que nos dé su criterio. Carla, ¿qué les puedes decir a nuestros amigos? Bueno, la prevención es algo muy importante, vamos a saludar. Ah, hola. Primero queríamos saludar. Ok, sí. ¿No? ¿Que saludes? Hola. Antes de comenzar, yo les quiero comentar algo muy importante. El objetivo de esta presentación es incentivarnos en el tema de la prevención, de la prevención de las enfermedades. Porque cuando las personas se enferman realmente la cosa se pone mal. Por lo tanto, yo sé que muchos de ustedes van a empezar a hacer preguntas con respecto a enfermedades concretas. Pero hoy nos vamos a enfocar en la prevención. Otro día hablaremos de las enfermedades que más nos aquejan. Como ya mi hija les ha saludado, ella es así de escueta, ella no es como yo. Como ya me refiero a tener a mucha conversación, ella es más concreta. Como ya les ha saludado, yo les voy a invitar a que nos sentemos, todos, ustedes donde están y nosotros aquí, para entonces hablar un poquito de esto. ¿Te parece, Carla? Bueno, yo quería empezar diciendo lo siguiente, más bien haciéndole una serie de preguntas a ella para que ella nos pueda contestar. Lo primero que quiero decir es que yo he estado investigando, estudiando muchas estadísticas mundiales con respecto a las enfermedades agudas y crónicas degenerativas. Y si algo he podido comprobar es que cada vez hay más enfermos, cada vez hay más personas enfermas. Yo quisiera que mi hija nos comentara acerca de este punto, o sea, ¿cómo es posible que viviendo en un mundo que cada vez está más desarrollado, que cada vez tiene más tecnología que se pone en función de la industria médica farmacológica, cómo es posible que con todo el esfuerzo que hacen los gobiernos para que las personas estén sanas, cada vez haya más gente enferma? ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso, Carla? Bueno, a medida que hemos ido avanzando, a medida que han pasado los años, pues obviamente la medicina ha ido evolucionando. Lamentablemente pues el estilo de vida de las personas no es el más adecuado. Ya nos basamos más en tener una enfermedad y tratarla con medicamentos que el hecho de prevenir cómo llegar a cierta enfermedad. Por ejemplo, es muy común en pacientes que tienen diabetes o que tienen hipertensión arterial que le echa la culpa es que mi mamá tenía diabetes, mi papá tenía hipertensión y por eso yo soy más propensa a tenerlo. Se menciona muchas veces en el área médica que no realmente porque tu mamá tenga diabetes o tu mamá tenga hipertensión tú estés pues condenada a tenerlo, simplemente adquieres muchas veces los hábitos alimenticios o los hábitos de estilo de vida saludable que ellos que ellos practicaban, ¿no? Entonces realmente pues tener una prevención es algo pues muy importante. Lamentablemente los pacientes a veces sí es un poco difícil cambiar un estilo de vida que llevan viendo desde hace muchos años en sus familias, pero pues es el objetivo, ¿verdad? O sea, que todos sean conscientes de cómo cambiar esas enfermedades pues desde la raíz, desde la base, desde una buena alimentación, un ejercicio adecuado, entre pues otras cosas, ¿no?
como digo, a medida que avanzan los años, la medicina también va avanzando. Eso va haciendo que pacientes que tengan alguna enfermedad puedan vivir mucho más tiempo, pero con una menor calidad de vida. Es por eso que vemos que pasa el tiempo, el paciente se enferma, vive mucho más tiempo, se detectan más enfermedades y pues realmente pues es los mismos pacientes, pero con más tiempo de patologías. Y eso es un problema, porque yo siempre pienso que lo más importante no es vivir muchos años, sino vivirlos bien, porque es terrible tener que estar sujeto a una industria, por ejemplo, médico-farmacológica, ser esclavo de determinados medicamentos. Tú sabes que las estadísticas también dicen que el 90% de la población mundial tiene más de 5 padecimientos y que toman más de 3 fármacos diariamente. Eso es terrible. Entonces, como bien tú dices, se ha enfocado mucho el tema del tratamiento de las enfermedades, pero no tanto así la prevención. Y eso es algo bien triste. Y una cosa más, Carla, hablando de estadística, fíjate que yo he notado, y por favor, tú corrígeme si me equivoco, que no solo hay cada vez más enfermos, sino que las personas se enferman a edades cada vez más tempranas. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Sí, es muy común. Por ejemplo, digo, aquí pues es el primer lugar en obesidad infantil. Cada vez vemos más pacientes que tienen hipertensión crónica de manera más temprana, a los 30, 25 años ya con cifras hipertensivas, pero si nos damos cuenta, pues todo está relacionado. Suelen ser pacientes que tienen obesidad, que no comen bien, que se desvelan, o sea, sí, todo está muy relacionado, pero sí cada vez se aparecen enfermedades de manera más temprana. La alimentación pues también tiene algo, pues un punto muy importante, la aparición por ejemplo de cáncer, entre otras cosas. Pues sí sería bueno atacar, como comenté anteriormente, el problema pues de raíz. Y fíjate que con respecto a eso, Carla, volviendo un poco a lo que hemos sufrido los últimos 2 años de nuestra vida, creo que han sido de los años más terribles por la pandemia del COVID. Cuando tú y yo hemos estado hablando acerca de eso, tú siempre me comentabas, cuando yo te decía, es que han habido tantas muertes, tú siempre me decías, porque mi hija fue médico, incluso voluntario, o sea, en hospitales que atendían directamente personas que estaban infectadas del COVID, por lo tanto estuvo junto con otros profesionales en primera línea de fuego durante mucho tiempo. Y realmente ellos como profesionales de la salud lo pasaron muy mal. Yo recuerdo que tú me dijiste un día que estaban como que practicando medicina de guerra, que no estaban como preparados psicológicamente para afrontar lo que estaba sucediendo. Pero también me comentaste algo que tiene una relación muy directa con lo que estamos viendo ahora. Tú me dijiste así, mamá, todas las personas que mueren y todas las personas que se ponen graves es porque tienen otras patologías. O sea, ha sido el COVID la última gota que se le ha añadido a un organismo que ya de por sí estaba sobrecargado o sobrepasado debido al mal estilo de vida. ¿Qué me puedes decir con respecto a eso, Sí, Carla? bueno. Y perdona un momentito, ¿sabes por qué es importante y te hago esta pregunta? Porque lo del COVID ya está pasando un poquito, ya gracias a Dios, por lo que sea, Dios ha permitido que eso esté pasando. Pero fíjate que ahora se habla mucho de la viruela del mono, y cuando no es una cosa es otra. Al final son enfermedades infecciosas y nosotros necesitamos tener esta información para, hasta donde sea posible, podernos proteger de lo que va a acontecer. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Sí, bueno, en el caso de COVID, pues sí fue, pues es un virus que no se conocía, la verdad pues no sabíamos pues casi nada. Es algo que se ha ido a medida que han pasado pues los años ya. Se ha ido estudiando, se han ido haciendo revisiones, artículos y viendo cuáles son las complicaciones de los pacientes. La verdad pues medicina no es nada absoluto. La mayoría de los pacientes sí tenían alguna comorbilidad y por ello se complicaba más, pero también había pacientes sanos que pues, no teníamos ninguna patología de base, que también fallecían o también se complicaban. Obviamente pues el pronóstico era mucho mejor de un paciente sano, un paciente con obesidad, un paciente con diabetes, con hipertensión, con cáncer o con VIH o alguna otra patología. Entonces sí, o sea, sí es cierto, sí se ve más afectado un virus, o sea, como puede ser el virus de COVID, puede ser un virus de una influenza que se nos pueda complicar con una neumonía en una paciente que tiene alguna comorbilidad. Sí, eso sí está comprobado. Entonces, al final, resumiendo un poco lo que tú me estás diciendo, las enfermedades infecciosas siempre van a estar ahí. Y de hecho, en el caso del COVID, que tú dices COVID, lo dices con otro acento, ¿es correcto decir COVID o COVID? Pues tengo entendido que los dos. Los dos se pueden decir.
Bueno, en el caso del COVID, la Organización Mundial de la Salud, que es el máximo órgano en materia de salud a nivel mundial, ya ha declarado que es una pandemia de naturaleza endémica. Quiere decir que llegó para quedarse, igualito que una gripe. Por lo tanto, no se trata tanto nosotros de vivir pendientes de que si ahora hay tal variante, de que si ahora hay tal infección. Creo que lo más importante de lo que tú has dicho es comprender que Dios nos ha creado a nosotros de determinada manera, que Dios quiere que nosotros vivamos vidas saludables y que para que funcionemos bien también dejó una serie de leyes que son leyes naturales, porque al final no se trata solo de comer sano, la salud es el resultado de un compendio de cosas bien hechas y esas leyes están ahí para ser obedecidas. Mientras nosotros vivamos una vida de desacato a esas leyes naturales, más, digamos, más sobrepeso, sobrecarga le vamos a estar infringiendo a todos nuestros órganos y como resultado el cuerpo progresivamente se irá debilitando y se hace más vulnerable, como decía mi hija, ante por ejemplo una infección de COVID. Aquí, aunque es algo personal, pero sé que ella no se va a molestar porque yo lo diga, como es lógico, pensar como ella ha estado en primera línea de fuego, me refiero tratando pacientes infectados, ha estado cerca de la muerte, más de lo habitual durante mucho tiempo, o sea, no tú, te quiero decir en un entorno de gente que moría, pues mi hija se ha contagiado ya varias veces de COVID. Yo te pregunto, tu experiencia, ¿ha sido algo traumático estar infectada de COVID? Porque tú has cogido varias veces esa infección en el hospital, y no porque no tenga una vida saludable en general, aunque sí le falla un poco algo, y les voy a comentar qué cosa es, el descanso, porque el personal de la salud y los médicos, sobre todo en una situación tan especial como de una pandemia, pues digamos que sobrecarga o tienen una sobrecarga de trabajo tremenda. Yo recuerdo que tú me dijiste una vez o varias veces que habías hecho guardias de 36 horas, me dijiste así. Siempre de 36 horas. Y yo le decía, hija, te vas a poner vieja antes de tiempo y además de eso te vas a enfermar, porque si tú no descansas, y el descanso es una ley de la salud, tu sistema inmune va a bajar. Es unido al estado de ánimo que ustedes mismos tenían, porque es triste ver que se muere uno y se muere otro, además pacientes que se mueren solamente rodeados de personas extrañas para ellos, porque ni siquiera dejaban entrar a los familiares por el tema de controlar la infección. ¿Verdad que fue algo horrible, Carla? Sí, fue algo, la verdad, muy impactante para los pacientes. Sus familiares fallecían y ni siquiera podían ver el cuerpo porque los cuerpos se tenían que cremar. O sea, sí fue algo muy complicado, muy traumático. Digo, ya, gracias a Dios, pues hemos ido avanzando y ya las muertes por COVID ya son mucho menos comparadas como eran inicialmente. Pero entonces, por una parte, digamos que podríamos hablar en términos de enfermedad de todas estas enfermedades agudas y crónicas degenerativas, cáncer, osteoporosis, obesidad, síndrome metabólico, etcétera, 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 que también son pandemias, porque tienen un alcance mundial y mucha población está enferma. Y por otra parte están las enfermedades infecciosas. Pero hablando de unas y de otras, si tú tuvieses que hacer un resumen de consejos para la población que nos está escuchando, para que puedan, digamos, hasta donde sea posible, protegerse de todos estos males que van a ir en aumento, porque sabemos, tú eres doctora y eres una doctora cristiana, yo también soy cristiana y me dedico a este tema de la salud, y nuestro libro base es la Biblia, y la Biblia nos dice que Jesús viene pronto, y Cristo viene pronto porque, entre otras cosas, este mundo está patas arriba, incluyendo el tema de las enfermedades y de las pandemias. Pero no estamos condenados porque Cristo vino para darnos libertad en todo sentido. Entonces hay una serie de consejos que nosotros debemos seguir para que hasta donde sea posible podamos ponernos a salvo de este mal que está a nuestro alrededor y del cual no podemos escapar. Si tú tuvieses que resumir esos consejos para las personas, ¿qué les podrías decir? Bueno, pues ahí nos pudiéramos basar en varios puntos. Tenemos que dividir a las personas en dos grupos. Personas que son personas sanas, que no tienen ninguna enfermedad de base, y personas que ya tienen sus patologías de base. En una paciente sana, pues obviamente una alimentación adecuada. Pues mi mamá promueve mucho una dieta vegetariana, una dieta vegana, que a mi punto de vista pues también sería la mejor opción. Sin embargo, yo sé que no todas las personas pueden tener este tipo de dieta, entonces pues basarse en una dieta equilibrada. ¿Okay? Tener un descanso adecuado,
Ahí lo que se recomienda es dormir aproximadamente de 6 a 8 horas. La verdad, pues yo no soy la más indicada para dar este consejo porque no duermo esa cantidad de horas, pero si ustedes pueden hacerlo, tener un descanso reparador, pues obviamente va a ser mucho mejor que una persona que no descansa. Exponerse, o sea, exponerse al sol, hacer ejercicio, hacer actividad física, todo eso nos va a ayudar. Son remedios, la verdad, muy básicos, consumir agua. Son cosas muy básicas que están al alcance de todos, no se necesita tener mucho dinero para tener un buen descanso, para tomar agua, entonces son cosas muy básicas que se pueden aplicar. Eso es en el caso de los pacientes sanos. Pacientes que tengan alguna enfermedad, es muy importante que tengan su seguimiento con sus médicos. O sea, está muy bien, como menciona mi mamá, el hecho de tener su estilo de vida saludable, eso debe de ser básico, pero pues evitar suspender sus medicamentos, evitar tener pues esas descompensaciones, por no revisarse de manera regular, o sea, todo eso puede perjudicarlo y hace que su sistema inmunológico sea más propenso a tener pues otras enfermedades sobreagregadas, que tal vez una gripe no le pueda afectar igual si tiene sus niveles de glucosa normales, así tiene los niveles muy elevados. Entonces siempre apegarse, o sea, juntar, ¿verdad? Si ya tienes una enfermedad, intentar como que, ¿cómo podríamos decir? Sí, juntar de un estilo de vida adecuado y su tratamiento adecuado. A veces y Carla, perdona un momentito, que no se te olvide lo que estás diciendo, pero solo matizo algo. Y esto es muy importante porque ustedes saben que yo personalmente no soy de medicamentos, pero también siempre les digo lo siguiente: no es que no haya que usar los medicamentos, es que los medicamentos solo se deben usar infrecuentemente, porque hay casos puntuales en los que los fármacos son muy necesarios, porque las personas podrían perder la vida si no los tomaran. Entre dos males se puede elegir o se debe elegir siempre el menor. Lo que yo no estoy a favor es de, por ejemplo, si una gastritis, para una gastritis usted está tomando antiácidos y sigue comiendo como come, pues eso no tiene sentido. Mejor empieza a comer sanamente, empieza a eliminar el estrés y no va a necesitar el antiácido. Y esto es muy importante que lo aclaremos, porque siempre hablamos con respecto a los medicamentos que si ahora usted, por ejemplo, empieza a seguir las publicaciones que yo normalmente comparto, donde se matiza la importancia del estilo de vida saludable, donde siempre enfatizo en todos los, digamos, inconvenientes o efectos iatrogénicos o negativos que tienen los medicamentos, y usted de pronto decide, pues soy diabético, como yo he visto este video, no voy a tomar más, a ponerme más mi insulina. Pues eso es un gran error, no es así como eso funciona, y eso es muy importante porque Carla, si tiene que recetar medicamentos a sus pacientes, por supuesto que se los tiene que recetar, pero eso ya lo lleva de la mano de la advertencia, y de la enseñanza, para que ellos entiendan que en la misma medida que empiecen a obedecer las leyes naturales, su cuerpo ya no va a requerir esa cantidad de fármacos y poco a poco el médico, el profesional, se lo va a ir retirando. Esto cabía mucho, cabía resaltarlo. Perdón, Carla. Sí, realmente era lo que iba a comentar, o sea, si tienen alguna enfermedad de base, pues controlarlo, y a medida que su estilo de vida vaya cambiando, pues obviamente nosotros lo vemos, sabemos resultados de laboratorio, vemos que el colesterol disminuye, los triglicéridos disminuyen, comparado con antes. Entonces, pues sí, es lo más importante, intentar involucrar esos estilos o esos hábitos al estilo de vida pues que ustedes ya tienen. Entonces, Carla, yo te pregunto, un poco cerrando esta conversación, ¿hay esperanza para la humanidad enferma? Sí, claro. Digo, es cuestión de que uno tome la decisión de querer cambiar y tener un mejor estilo de vida. Hay veces en las que las personas han llegado tan lejos, en las que realmente, aunque adopten un estilo de vida saludable, esto es importante también tenerlo en cuenta, ya es tarde. Hay una línea roja, un semáforo que nunca debemos pasar. Y siempre me gusta poner el ejemplo, por ejemplo, del cáncer. Una persona que tenga un cáncer de hígado y que literalmente ese cáncer le haya ido, digamos que comiendo el hígado, por ponerlo de alguna manera, que se lo coma, ¿no? Es por decirlo de alguna manera. Cuando ese órgano está tan dañado, hay veces que ya no se puede reparar. Claro. Por más estilo de vida saludable que trate de asumir en los últimos días. Entonces lo importante, y de ahí, por eso ya estamos hablando de prevención, es no llegar a ese punto de no retorno, porque cuando llegas ahí, lo que te queda es una vida de pena. Ayer me escribió una persona un poco desesperada porque su padre se tiene que empezar a dializar, y me decía así: hermana, ¿qué jugo puede tomar mi padre? ¿Qué jugo verde para que no se tenga que dializar?
no hay jugo verde en estos momentos, ¿verdad, Carla? Que yo le pueda decir, que no quiere decir que no se lo tome, pero no se lo puede tomar con la idea de que eso le va a evitar la diálisis. O sea, pasó la línea roja, llegó al punto de no retorno, ya no hay marcha atrás. Es a eso a lo que no hay que llegar. Porque otra cosa, Carla, en lo que siempre pienso es que cuando las personas se enferman, no solo sufren ellas, sino todo su entorno, porque somos seres sociales, unos y otros estamos interrelacionados. Si yo entiendo que pertenezco a una familia, que pertenezco a un grupo social, que pertenezco a una iglesia, que pertenezco a una comunidad, a un vecindario, y que mi dolor se va a extrapolar al dolor de esas personas, entonces no voy a tener un estilo de vida egoísta, porque al final yo pienso, y este es mi criterio muy personal, no sé si estarás de acuerdo, que cuando nosotros no vivimos respetando las leyes naturales que Dios nos ha dado, y ahora se las voy a resumir, algunas de ellas, vamos a tener repercusiones en la salud que muchas veces no van a tener, como les decía, marcha atrás. Y eso puede crear una sobrecarga en la vida de los que nos rodean. Y les pongo un ejemplo claro. Si ahora yo decido, porque se me cruzan los cables, empezar a vivir como yo quiero y no como Dios manda, a comer mal, a estar estresada, a ser intemperante, a no hacer ejercicios, a no descansar, más tarde o más temprano me voy a enfermar. Yo tengo 2 hijos, Carla y Yara, y yo sé que ellos me aman a mí igualito que yo les amo a ellos. Si yo me enfermo, ¿cómo tú te vas a sentir? Sí, pues estresada. Preocupada, ¿verdad? Entonces, ¿no te parece a ti, Carla, que es una actitud egoísta el no querer obedecer las leyes naturales porque le vamos a imponer una sobrecarga a nuestros seres queridos? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay veces que no hacemos las cosas por nosotros mismos, pero sí por el amor que le tenemos a los demás. Así que nada, yo creo que queda claro que es mucho mejor prevenir que curar. Ahorita les decía que para ir cerrando, pero ahora sí de verdad, para ir cerrando esta presentación, yo quisiera que tú me dieras o me regalaras unas últimas palabras. ¿Por qué tú crees que es mejor prevenir que curar? Si pudieras hacer un resumen. Bueno, en primer lugar es mucho más barato prevenir que tener una enfermedad, tener que gastar en medicamentos. Aquí en Estados Unidos tengo entendido que muchas personas tienen seguro, pero otras no. En el caso de México también hay personas que tienen seguro, pero otras no. Entonces, uno, pues a nivel económico es mucho más barato, tanto para el paciente como para la sociedad en la que uno está viviendo. 2, pues la carga emocional, la calidad de vida que uno tiene, pues obviamente pues es mucho mejor ser una persona sana que tenga 70, 80 años a una persona enferma. 3, pues la carga también emocional que tienen los familiares, como estábamos comentando, pues a nivel de pues, no ser egoístas con las personas que nos rodean, pues intentar cuidarnos por lo mismo, ¿verdad? Para evitar esa carga en otras personas. Carla, ¿verdad que la vejez no tiene que ser sinónimo de enfermedad? Porque muchas personas dicen, no, es que son achaques de la edad, ya, ¿verdad que es un poco una justificación para vivir violando las leyes de la salud? Hace poco me escribió una señora y me decía, es que se me cae mucho el pelo por la vejez. Y yo le contesté con todo el respeto, no es por la vejez, es por la mala vejez. Es por no comer bien, es por no beber bien, es por usar cosmética y productos de arreglo personal que sean de naturaleza química, es por vivir en estrés, es por eso que se le cae el pelo. El plan de Dios y el objetivo de Dios siempre fue que nosotros llegáramos a las edades más avanzadas cargados de la energía vital que viene de Él. Pero para eso es muy importante que vivamos, que elijamos libremente vivir siguiendo esas leyes naturales. ¿Cuáles son las leyes naturales que mi hija mencionaba? Vamos a resumirlas, porque la salud es el resultado de un compendio de cosas bien hechas, no solo de comer sano, aunque comer sano es muy importante para poder tener salud. En primer lugar, hay que confiar en Dios. Está demostrado científicamente en muchos estudios que avalan este comentario que les voy a hacer, que las personas que tienen fe, al tener, digamos que su espíritu más apaciguado, tienen muchísimas más posibilidades de vivir en salud. No tienen estrés, no tienen miedo, no tienen esos pánicos, no tienen esa angustia, porque saben que hay un Dios proveedor, un Dios protector que nos ama, que está ahí para nosotros y que quiere lo mejor para nosotros. Por lo tanto, la confianza en Dios es fundamental. También es muy importante, como mencionaba mi hija, comer sano,
porque nuestras células se tienen que alimentar de verdaderos nutrientes, no de lo que nosotros queramos inventar, sino de lo que Dios ha dispuesto. Beber sano va de la mano de comer sano. Y también, por ejemplo, respirar aire puro, no el aire contaminado de las grandes ciudades. Hay que ser temperantes en todas las cosas. La temperancia es un concepto que implica dejar de lado todo lo malo y utilizar lo bueno moderadamente. Hay que hacer ejercicios, pero también descansar. Hay que tomar el sol, pero de manera inteligente. Todo este compendio de cosas bien hechas, todos estos hábitos saludables que podemos incorporar en nuestro día a día, como bien decía mi hija, a muy bajo coste, porque no cuesta dinero ponerse al sol, por ejemplo, o beber agua. Todo eso va a hacer que usted poco a poco vaya teniendo más salud, porque su cuerpo, agradecido de estar recibiendo lo que tiene que recibir, le va a responder de la mejor manera. Al final, yo he comprendido, por supuesto, que yo no tengo la formación médica que tiene mi hija, que ha estudiado 7 años la carrera de medicina en la Universidad Adventista de Montemorelos, que por cierto es un lugar estupendo donde les invito a mandar a sus hijos si quieren una formación buena para ellos. Al final nosotros tenemos no solo que, digamos, que armarnos de todo este tipo de información, sino buscar también aquellas herramientas sencillas y prácticas que nos van a ayudar a tener un estilo de vida saludable. Hay un pensamiento de Elena G. de White, que fue una mujer pionera en materias de salud a nivel, en el siglo XIX, en el que ella decía que la única esperanza de mejorar la situación, refiriéndose a la sanidad, es instruir al pueblo en los principios correctos. Los principios correctos son los que mi hija acaba de decir. Todo lo que se sale de ahí se aplica en forma de un plan B. O sea, los principios correctos son este estilo de vida saludable que va a hacer que su cuerpo funcione de la mejor manera. Todo lo que se sale de ahí y que implica, por ejemplo, el uso de cirugía, el uso en casos de cáncer, de quimioterapia, de radioterapia, el uso de fármacos, todo eso forma parte de un plan B que le puede ayudar, como bien decía Carla, a alargar su vida de manera artificial, pero que de ninguna manera eso le va a traer a usted curación. La verdadera salud es de adentro hacia afuera y es el resultado de ese compendio de cosas bien hechas. Les decía que he aprendido que para tener salud del cuerpo hay que sacar lo que el cuerpo no necesita y en el cuerpo hay que poner lo que el cuerpo necesita. Cuando ese equilibrio se logra, entonces el resultado es esa salud de la cual tantas personas están careciendo. Hija, te invito a dar una despedida final. Ya nos vamos a despedir de nuestros televidentes. Si puedes dar algunas palabras, por favor, decir. Bueno, los invito a que puedan aplicar estos consejos que les estamos dando para mejorar su calidad de vida. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hija mía, es mi primogénita, mi amada hija Carla. Estoy muy contenta con lo que Dios ha hecho en su vida. Yo le pido cada día al Señor que la bendiga con mucha sabiduría. Les decía que ella es médico cirujano, por lo tanto le pido a Dios que bendiga sus manos. Ella está haciendo la especialidad en ginecología y obstetricia. Le pido a Dios que la ilumine siempre para que el Espíritu Santo la lleve a instrumentar los mejores procedimientos con sus pacientes, porque al final todas esas almas que están buscando esa salud que tanto deseamos, necesitan eso, una luz para poder vivir su vida de la mejor manera. Te agradezco muchísimo, Carla, estás de vacaciones y has prestado tu tiempo para esto. Sé que es muy valiosa esta información, así que nada, hija, te doy un beso y te deseo que Dios te bendiga. Nada, me despido de todos ustedes, deseando también que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo, porque hay muchas cositas por ahí que tenemos que sacar y hay otras que tenemos que meter. Espero y deseo que el Señor nos instruya en este camino, que muy pronto podamos reencontrarnos en ese próximo vídeo y que hasta que ese momento llegue, el Señor tenga bien derramar sobre sus vidas y también sobre las nuestras raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego. Ya se ha terminado el vídeo, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más
que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla y después haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que subo un vídeo. Por último, les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online.